Buenas tardes, nosotros somos Laura Segura, Víctor Morales y José Sandoval y vamos a hablar de microbiología ambiental, el aire. ¿Qué es el aire? Es una mezcla de gases principalmente compuestos por nitrógeno y oxígeno gaseoso y una pequeña cantidad de otros compuestos. Entre estos dos compuestos se encuentran los gases nobles, agua y dióxido de carbono. A mayor altura en la atmósfera también contiene ozono, helio e hidrógeno. Hay que recordar que los radios de estos compuestos químicos pueden variar de lugar a lugar. Características físico-químicas. Este tiene una densidad de 1.2 kilogramos metros cúbicos. La atmósfera tiene una movilidad extrema. Hay que recordar que las características físicas como temperatura y humedad pueden mantenerse estables horizontalmente por kilómetros y luego cambiar, lo que se denominan masas de aire. Estos cambios en las masas de aire se dan durante su movimiento lejos del área de la fuente. También, el aire ejerce presión sobre la superficie terrestre y tiene un volumen indefinido. Las capas de la atmósfera. Esto es básicamente donde se encuentran los gases contenidos. La troposfera, que tiene una altitud de 7 a 18 kilómetros, se compone de aire, polvo, humo y vapor de agua, y ocupa un 75% de la masa de los gases aproximadamente, y es donde nos encontramos nosotros. La estratosfera, que va de 18 a 50 kilómetros, tiene una gran cantidad de ozono y es una zona fría. La mesósfera, que va de 50 a 100 kilómetros, tiene una temperatura aproximada de 10 grados Celsius. Luego la ionosfera, que va de 100 a 500 kilómetros, tiene una gran cantidad de oxígeno y una temperatura de aproximadamente 1000 grados Celsius. Y por último la exósfera, que va de 500 a 1000 kilómetros de altitud, tiene una capa. Bueno, principalmente son dos, una que está compuesta de helio y la otra que está compuesta de hidrógeno. Los microbios transportados por el aire son un componente abundante del aerosol atmosférico, con miles a millones de células por metro cúbico de aire. Los microbios constituyen una gran parte del componente primario del aerosol biológico, PBA, que incluye bacterias, hongos, polen y virus. Estas partículas de PBA pueden tener efectos importantes en la salud de las plantas, los animales y los seres humanos, ya que se sabe que las partículas específicas de PBA actúan como alergenos y o patógenos. También se ha sugerido que los microbios en el aire pueden jugar un papel importante en el sistema climático global al absorber o reflejar la luz solar entrante, actuando como núcleos de condensación de nubes y potencialmente sirviendo como partículas nucleantes de hielo. Las células microbianas que residen en la atmósfera abarcan el espectro de células no viables a inactivas y de metabolización activa, con estudios recientes que muestran que células no viables a los microbianos específicos pueden ser capaces de utilizar los ácidos orgánicos que se encuentran en las gotas de agua de las nubes líquidas para mantener las actividades metabólicas. Las fuentes de bacterias transportadas por el aire en el entorno construido no son bien conocidas, pero incluyen a los seres humanos, las mascotas, el suelo y las plantas, tanto como fuentes directas como indirectas de las perturbaciones del polvo. Las comunidades bacterianas en el aire exterior son muy efímeras y pueden cambiar en periodos cortos de tiempo con las condiciones climáticas, pero la influencia de la variabilidad del aire exterior se desconoce en las comunidades bacterianas del aire interior. A pesar de los bajos niveles de humedad y nutrientes, la alta radiación solar y una gran capacidad de dispersión, muchas especies de bacterias sobreviven en la atmósfera en grandes poblaciones. La abundancia de bacterias en el aire varía de 104 a 108 células por metro cúbico, dependiendo de sus hábitats como campos agrícolas, áreas urbanas, bosques y montañas. Históricamente, el estudio de comunidades microbianas completas ha sido problemático, debido a su inmensa diversidad y a la propensión en el campo de microbiología a centrarse en especies microbianas fácilmente cultivables. Esto ha cambiado considerablemente en los últimos años debido a los rápidos avances en la tecnología de secuenciación. Como se ve en el cuadro, se nota la variación entre espacios tanto abiertos como cerrados, como ocupados versus desocupados. En la siguiente figura se muestra un espacio pequeño como una casa y se ven las variaciones en los grupos taxonómicos. Y en el siguiente se ve en un sistema de aire cerrado cómo varían los grupos dominantes tanto en aire exterior como con ventilación y como el flujo del piso.
Los hongos están en todos lados y el aire no es una excepción. En un estudio de esporas de hongos y otras partículas biológicas, se observó que en bosques tropicales lluviosos, los hongos pueden representar el 45% de la masa total de partículas en el aire y de un 4 a 11% en zonas urbanas. Este tipo de hongos presentes en el aire se han estudiado principalmente debido al potencial impacto que pueden tener sobre la salud del ser humano. Se sabe que pueden generar diferentes problemas de salud como infecciones debido a hongos patógenos, también pueden ser alérgenos, aunque en su mayoría los hongos en el aire no son patogénicos. Varias de las especies no patogénicas pueden ser alérgenos importantes. En investigaciones que han estudiado la composición de hongos al aire libre, se ha observado que más del 10% de hongos presentes en el aire pueden ser alergénicos y un 1% puede ser patogénicos. Otros pueden no ser patogénicos, pero en presencia de ciertos factores pueden ser peligrosos para la salud. Estos hongos también pueden ser toxigénicos. La exposición por largo tiempo de toxinas como aflatoxinas, glotoxinas, coratoxinas, etc., puede suprimir o modular la respuesta inmune en personas saludables. De igual forma, pueden causar reacciones inflamatorias. Por ejemplo, se ha demostrado mediante pruebas in vitro que las esporas de hongos desencadenan la producción de mediadores inflamatorios en macrófagos. Estos posibles problemas han generado investigaciones de hongos aéreos en diferentes lugares de interés como hospitales, escuelas, subterráneos o metros, en diferentes industrias de producción y empresas de manejo de desechos. Por ejemplo, en hospitales se buscan diferencias entre tipos de habitación, la unidad de cardiología en comparación con la pediatría o la unidad de quemados. Además se buscan diferencias afuera y adentro de las instalaciones. Gracias a esto se han encontrado diferencias en la composición de hongos dependiendo del lugar donde se hace el estudio, dependiendo de si es al aire libre o en interiores, de la estación o época del año, diferencias entre tamaño de partículas en el aire e incluso de dónde provienen los vientos del lugar que se está estudiando. Aunque se puede encontrar una gran diversidad de hongos en muestras de aire, hay grupos que son muy representativos. Un alto porcentaje de especies pertenecen al grupo de Ascomycota y Basidiomycota, en algunos casos siendo mayor Ascomycota y en otros Basidiomycota. En el caso de Basidiomycota, en su mayoría son del grupo Agaricomycetes, que tiene muy pocas especies descritas como patogénicas para el ser humano. En Ascomycetes están los grupos Dotidiomycetes, que es el grupo más diverso de Ascomycetes, Eurotiomycetes, que presenta algunos géneros alergénicos y patogénicos, y también está Leotiomycetes y Sordariomycetes. De los géneros que más se mencionan en la literatura está Cladosporium. En este género se incluyen varios de los modos más comunes. Son patógenos de plantas y pueden parasitar otros hongos. Luego está el caso de Alternario, que también son patógenos de plantas y pueden producir alergias en humanos. Penicillium puede ser patógeno de plantas y animales y pueden producir micotoxinas altamente tóxicas. Aspergillus pueden ser patógenos de humanos, producen aflatoxina, la cual es tóxica y cancerígena, y también son alergénicos de humanos. Cryptococcus presenta patógenos de animales y humanos y pueden producir meningitis en pacientes inmunosuprimidos. Y por último, Fusarium. En este género hay varios patógenos de plantas. En humanos pueden generar infecciones en las uñas y en la córnea, y en pacientes con sistema inmune debilitado, la infección puede llegar al torrente sanguíneo.